Hola, buenas. Buenas, Hola, Iván. ¿Qué buenas. tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien también. Qué bueno. Se me escucha bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Y tú a mí? Perfecto. Sí, bien, perfecto. Ya, perfecto. Ahí estoy esperando a Juan Carlos Juan Carlos, si está ahí el Instagram de 1.5, te invite. Ahí, te acepté. Sí. Un minutito y vamos a empezar ya. Ahí sí. Ahí Ahí viene. sí. Sí. Hola, hola. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? Qué bueno. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se están conectando a este live. Eh, Ahí se me quedó pegado. A ver, Iván. Yo te O yo. veo bien. Ah, ya, perfecto. Que yo los Sí. veo como que estuviera cargando la imagen, pero si me escucho bien, no hay problema. Sí, no te se escucha bien. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar la bienvenida a todos y a todas las personas que están conectando a este live. Mi nombre es Waldo Lobos, soy director del medio de comunicación Codex Verde y hoy estamos junto acá a Juan Carlos Varela de 1.5 de la ONG. En el comienzo de este ciclo respecto a las presidenciales 2025, donde buscamos entrevistar a la mayor cantidad de jefes o jefas programáticas o representantes de los jefes programáticos de medio ambiente de las candidaturas presidenciales. Así que te presento, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y a la gente de 1.5 por aceptar esta alianza para este ciclo. Hola, hola Waldo, muy bien esta tarde. Creo que es muy importante que podamos hacer esta instancia de información y comunicación en los tiempos actuales. Gracias, Juan Carlos. O sea, Juan Carlos, sí. Ahí, bueno, le pedimos a la gente que se va sumando que también le pueda dejar sus preguntas, sus comentarios a este ciclo y al nuestro entrevistado, que lo paso a presentar ahora, que es Iván Franchi. Él es doctor en Geografía Ambiental, académico de la Universidad Andrés Bello y representante del equipo de medio ambiente de la candidatura de Yanet Jara. ¿Cómo estás, Iván? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy, Muchas gracias, Waldo, por la invitación también y felicitaciones también por la iniciativa, tanto a Codes Verde como al equipo de 1.5 también por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Iván, nuevamente por aceptar, porque cabe recordar a la gente que nos está viendo, y bueno, si no lo hicieron, y hace un par de semanas hicimos un debate con la Universidad de las Américas, donde invitamos también a Iván y a otros representantes de candidaturas a debatir sobre medio ambiente, sobre sus programas, sobre sus posturas, y ahora queremos hacer ya entrevistas más en profundidad respecto a los programas, y por eso, bueno, comenzamos con Iván, que fue el primero que aceptó esta invitación. Así que, Iván, antes de entrar a las propuestas específicas, las preguntas específicas que te queremos realizar junto a Juan Carlos, quería consultarte también tus motivaciones, tu deseo de estar presente en el equipo programático de la candidata Jara, porque nosotros siempre, al menos desde Codeferre, te conocimos desde el punto de vista académico, pero ahora estamos conociendo esta faceta quizás más política tuya, entonces quería conocer un poco tus sensaciones respecto a esta nueva aventura que estás cursando. Sí, la verdad mi faceta política o compromiso político es una cuestión que siempre ha estado presente. Participé también del equipo programático de Gabriel Boric Ah, ya hace 4 años atrás, tanto en su programa de primarias como luego en primera y segunda vuelta. Y es algo que he hecho, la verdad, hace bastante rato en diferentes líderes, apoyando a algunos candidatos parlamentarios. Eh, Así es que es algo que no me es extraño, probablemente como cara visible sí, tomando esta vocería por solicitud y encargo del mismo equipo de medio ambiente de nuestra candidata, de Janet Jara.
entendiendo también que habían cosas que comunicar, cosas que contar, y decirlas de alguna forma cercanas a la comunidad que tiene que escuchar y que está preocupada precisamente de estos temas ambientales. Y tenemos que ser súper honestos, estamos en tiempos donde lo ambiental pareciera no tan relevante, donde pareciera ser de que la discusión ambiental no va a inclinar la balanza entre un candidato y otro, pero la verdad es que no podemos soslayar la importancia y el soporte vital que significa el medio, la protección a la naturaleza, a los ecosistemas, la legislación, el cambio climático como paradigma y como problema ambiental principal y paraguas de nuestro quehacer y nuestra vida en sociedad, y por tanto creo que era momento de ponerse a disposición de un equipo que es bastante más grande que la cara visible que estoy poniendo yo por delante. Perfecto. Gracias, Iván. Bueno, y para pasar a las preguntas ya más específicas, le doy el pase a mi compañero Juan Carlos, que va a realizarte una pregunta sobre transición energética y equidad, Iván. Sí, Iván, la principal tema que nos gustaría conversar es sobre la medida 94 que tiene el programa de Janet Jara sobre el consumo eléctrico vital. Y a nosotros nos importa mucho eso desde 1.5 porque hay algo que nosotros celebramos, que son los techos solares, la generación de autoconsumo, ¿cierto?, distribuida. Eh, y aquí la pregunta es sobre un poquito más de detalle. Yo sé que el programa tiene mucho que abordar, por lo tanto no entra en detalle en esto. Pero la pregunta es, ¿qué detalles tienen este plan de techos solares? ¿Tienen alguna medida un poquito más específica sobre cómo implementarlo? ¿Alguna especie de financiamiento? ¿De cómo esto reduciría la tarifa eléctrica? Si nos podría contar un poco. Vale. La verdad es que lo que tú comentas es un compromiso que tiene su origen en una preocupación directa de la candidata de Janet Jara respecto a la necesidad de vincular dos elementos que son tremendamente relevantes, que tienen que ver precisamente con cómo aseguramos que la transición energética y la carbono neutralidad llegue también con los beneficios que eso significa a los bolsillos de las chilenas y chilenos. Y desde ahí aparece este concepto, esta necesidad y esta visión del consumo eléctrico vital, de entender que cada familia en nuestro país efectivamente se puede aproximar a un consumo medio de 85 kilowatt-hora mensual, y que es posible, a partir de una nueva negociación, de una licitación abierta, precisamente licitar con empresas esta energía para garantizar que al menos las tarifas eléctricas bajen en un 20%, dinamizando no solo un sector productivo, sino que probablemente también un sector de generación eléctrica que es baja en carbono, y probablemente la generación energética global en nuestro país responsable principal de la generación de gases de efecto invernadero. Y por tanto, esto que tú preguntas respecto a la generación solar a nivel domiciliario y a nivel residencial, pero también a nivel industrial, ¿sí? Con la autogeneración dentro de los espacios urbanos, probablemente la medida más eficiente de generación energética es que esa energía se genere en los mismos lugares donde es consumida. Eso es un principio básico de la termodinámica urbana, de la ecología urbana, y por lo tanto ahí hay también un incentivo bastante grande. Los mecanismos hoy día existen, están creados, pero existe un problema que es tremendamente importante, que tiene que ver con las barreras que hay en la institucionalidad para acceder a aquello, en cómo hoy día somos capaces, por ejemplo, de incluir nuevos barrios, nuevas viviendas sociales que incorporen en su diseño las energías renovables, la autogeneración, cómo promovemos las alianzas público-privadas, con los ejemplos, por ejemplo, a través de convenios internacionales que hoy día se ejecutan, por ejemplo, en la comuna de Renca, donde se promueve estos acuerdos de mercados de energías renovables que tienen países extranjeros, con promoción interna, de tal forma de que esa energía renovable, particularmente solar,
¿sí? Y en otras sectores de nuestro país también termosolar, no solamente la generación eléctrica para consumo, sino que también para generación de calor, sean elementos que también lleguen a los territorios y a las chilenas y chilenos que más lo necesitan, ¿sí? Y donde efectivamente, junto con reducir las emisiones de carbono, en nuestro compromiso con la carbono neutralidad, alineados con la política climática del país, también probablemente alivianen los bolsillos de las personas. ¿Y algún programa un poco más concreto? Por ejemplo, existe ahora Casa Solar, que está operando en la región de O'Higgins, pero no tiene no es tan general en todo el país. Entonces, ¿tienen la meta o la visión de profundizar más este programa o crear nuevos programas que generen este impulso que se necesita para los techos solares en hogares? El compromiso nuestro y la idea general del programa es que el Estado tiene que asumir un rol articulador importante, planificador y no solo promotor de nuevas iniciativas. Y por eso reitero que el programa principal, el compromiso probablemente más importante de nuestro programa de gobierno en esa línea, tiene que ver precisamente con incorporar esta serie de infraestructura en los nuevos barrios, en las nuevas viviendas, en la construcción de nueva infraestructura para la sostenibilidad a nivel urbano. Tenemos un compromiso asociado a la construcción de nuevos barrios sostenibles y por tanto la inclusión, ¿sí? de los programas y la infraestructura para la autogeneración energética en particular están asociadas principalmente a la construcción de nuevas viviendas, es decir, entregarle precisamente a aquellas personas que más lo necesitan, que hoy día no tienen vivienda, que están viviendo como allegados, además garantizar que efectivamente van a tener suministro, de autosuministro energético, pero además también garantizar con el compromiso del consumo eléctrico vital al menos una rebaja del 20% en sus tarifas eléctricas. Ya, con las casas nuevas, entonces, no con las casas que ya existen y que ya hay en los hogares. Lo que pasa es que hoy día existe ese programa, cualquier vivienda hoy día a partir de diferentes programas que hoy día tiene el Servio en convenio con el Ministerio de Energía, puede ejecutar aquello. Pero el acceso a aquello precisamente se transforma en una barrera en la medida en que solamente lo pueden hacer aquellos que tienen cierta infraestructura, cierta calidad en sus Claro. techumbres. No se puede instalar paneles solares en cualquier techumbre, hay que mejorar y probablemente las condiciones que son necesarias para que ello se transformen en una barrera y lo que busca el programa también es hacerse cargo de esas barreras estructurales a nivel de infraestructura, tanto en viviendas nuevas a partir de lo que comentaba recién, pero también incorporándolo en las nuevas iniciativas de mejoramiento de viviendas que hoy día ya existen y que probablemente hay que hacerlo mejor y de manera más integrada. Hay una visión importante en todo el programa de gobierno que tiene que ver con las iniciativas multipropósito, ¿sí? Hay una visión crítica hoy día de cómo el Estado está actuando de manera parcializada con instrumentos parciales en diferentes líneas y creo que es el momento de alguna forma, esa eficiencia que se busca del Estado también es el momento de que se integre ciertas ofertas de beneficios del Estado y apuntadas directamente a la población que más lo necesita. Ok, súper. Iván, bueno, pasando al siguiente bloque, a cargo de Codex Verde en este caso, queremos llevarte al plano desde la gestión hídrica. Sabemos que pese a que el último 2 o 3 años hemos tenido lluvias en la zona central, centro-sur, que era donde más o menos hay una escasez, sabemos que todavía seguimos en una en una sequía estructural, ¿ya? Que tiene consecuencias. Entonces, quiero llevarte a ese plano porque en el programa de Janet Jara se menciona, hay varias ideas, pero quiero que las planteemos acá, desde lo más macro, y ahí quizás después vamos hilando más fino. ¿Qué es lo que proponen ustedes para garantizar el acceso equitativo y sustentable al recurso hídrico, especialmente para el consumo humano y ecosistemas? Se habla también en el programa de impulsar también la desalación, pero también hay una política nacional del agua que también se menciona en el programa. Entonces quiero que compartas las principales iniciativas y quizás pueda ir ahondando en cada una de ellas respecto a este tema tan trascendental para el consumo humano y también para el sistema productivo de nuestro país. Sí, gracias por la pregunta. Quiero partir planteando un punto de partida, valga la redundancia,
hace algunos días, semanas, un grupo de investigadores de la Universidad de Chile publicaron un artículo donde dejan de hablar de mega sequía y comienzan a hablar de hipersequía, ¿sí? De periodos en los cuales, periodos anuales en los cuales las precipitaciones, por ejemplo, en el Gran Santiago no alcanzan los 90 milímetros anuales cuando su promedio anual, de alguna forma la normalidad, está cercano a los 300. Y diagnostican que esos periodos o esos años han sido 5 en los últimos 100 años, el año 1924, el 68, el 98, el 2019 y el 2021. Y dicen que efectivamente esta hipersequía, estos periodos de hipersequía van a ser más recurrentes y van a estar cada vez más cercanos unos del otro. Lo planteo de esta forma porque además esta definición plantea de que el déficit anual va a ser superior al 75% cuando estos años ocurran. Y eso es una realidad que está aquí, que está para quedarse, y la verdad es que la normalidad climática y la variabilidad climática llegó para quedarse y va a ser una constante que va a permanecer en el tiempo. Y lo que nos ha pedido Janet Jara efectivamente es que, al igual que en el caso de la energía, es que esta realidad tenemos que evitar que esta realidad golpee precisamente a la población de más alta vulnerabilidad. Y ahí efectivamente enlazo con tu pregunta respecto a la convicción y la necesidad y de que las medidas de nuestro programa en asuntos hídricos están vinculados principalmente a la garantía del acceso al agua como un derecho humano. Y por lo tanto, las 3 o 4 medidas que están en el programa más concretas, la creación de un plan nacional de recursos hídricos, la construcción de 3 embalses, que si después podemos pasar a detallar cada una de ellas, de 3 embalses, también con esta mirada multipropósito, ¿sí? Los embalses de Punilla y Zapallar en el Ñuble y de Boyenar en O'Higgins, la promoción de la desalación, tal como tú lo decías, y la política nacional de agua potable y saneamiento rural, están planteadas precisamente primero para garantizar el acceso al agua, la convicción de que el acceso a ella es un derecho humano, pero también para hacer inversión con multipropósito. ¿Sí? Desalaciones para el sector productivo, para el consumo humano, para el agua potable rural, para promoción del turismo, para tener acceso a agua, por el caso de los embalses que acabo de mencionar, disponible para los incendios, para promover empleo. ¿Sí? Es decir, estos embalses que yo comentaba, los de Zapallar, Punilla y los de Boyenar, están planificados precisamente en aquellas zonas donde la emergencia hídrica, la escasez hídrica es más grave, pero también donde hay ausencia de fuentes laborales estables y una iniciativa de inversión pública como esta, efectivamente tiene que apuntar en todos esos sentidos. Y evidentemente, uno de los elementos más preocupantes en términos de gestión del agua y de escasez hídrica tiene que ver precisamente con, nuevamente, cómo todo el Estado llega junto a aquellos sectores donde habitualmente llega por separado. La coordinación interinstitucional, no solo administrativa, es decir, no solo el papeleo, no solo que la solicitud o un proyecto siga un camino unidireccional, sino que la acción del Estado llegue en conjunto, efectivamente requiere una mirada distinta de la gestión del agua, y ahí todos aquellos que hemos estado relacionados con el tema ambiental, tenemos súper claro y no hay ninguna duda al respecto que la mejor planificación del recurso hídrico se genera a nivel de cuenca, y el Estado tiene que adecuarse a aquello. Y decir, hoy día todavía tenemos instituciones del Estado que actúan a nivel regional, a nivel provincial, respetando los límites políticos administrativos, y no nos hemos adecuado todavía a la acción del Estado enfocado en las condiciones
ecosistémicas, territoriales del manejo del agua, como son las cuencas, y ahí el compromiso de Janet Jara efectivamente es partir por un plan nacional de recursos hídricos que promueva y que ordene precisamente la acción del Estado, no insisto, no solamente para llegar en términos administrativos en conjunto, sino que para la acción concreta del Estado, principalmente en la zona rural, sea de un estándar que permita efectivamente garantizar el acceso a la población que hoy día carece de acceso garantizado al agua. Iván, y bueno, respecto a la gestión de cuencas que se mencionó hace mucho tiempo, pero no está claro cuál sería como la gobernanza, qué, qué entidad, llámese municipio o delegación, tendría el rol de dirigir esta gestión hídrica a nivel de cuenca respecto a lo que ustedes proponen. Mira, eso es algo que hay que definir, ¿sí? No hay una predefinición en nuestro programa y aquí tenemos Ya. que ser súper respetuosos también de los procesos institucionales que hoy día se llevan a cabo. Y yo personalmente, sí, esta es una opinión que no está en el programa, que tampoco la ha verbalizado la candidata. Creo que es importante reconocer que la gobernanza a nivel de cuenca también depende de cada cuenca. ¿Sí? No es lo mismo la gobernanza de la cuenca del Báquer que la gobernanza de la cuenca del río Imperial de la Araucanía. Son dinámicas distintas, hay contextos distintos, hay realidades distintas, y si bien la institucionalidad, las instituciones del Estado se pueden ordenar en torno a esa gobernanza, a esa vinculación entre los diferentes actores que están presentes en la cuenca y que tienen vínculo directo e indirecto sobre la gestión del agua, evidentemente la flexibilidad necesaria para que cada cuenca tenga su propia gobernanza. Y probablemente ahí hay modelos que existen a lo largo del país, en algunos casos más exitosos y en otros no, por defecto profesional. Conozco las experiencias de las secretarías ejecutivas de residuos a nivel global, que efectivamente durante buen tiempo en algunas regiones las secretarías ejecutivas que buscaban dar gobernanza precisamente a la gestión de residuos a nivel territorial, en algunas regiones lo administraba Subdere, en otros Salud, en otros el gobierno regional, en otros la Seremi Medio Ambiente, y respondía a la realidad de cada región. Y en este caso yo creo que es un poquito lo mismo, ¿no? Reconocer las particularidades del territorio, y probablemente será este plan nacional de recursos hídricos que, como buena política pública, como buen ejercicio de planificación, tiene que partir reconociendo efectivamente cuáles son es la diversidad de los territorios, y particularmente en el caso de las cuencas, de las demandas, de las ofertas, de las mismas variables climáticas que hoy día están en juego, y donde efectivamente hay más necesidad y carencia de gestión del recurso hídrico. Perfecto. Muchas gracias. Voy a darle el pase a Juan Carlos nuevamente con la siguiente pregunta. Genial. Bueno, ya que estamos hablando de planificación y el rol estatal, una de las planificaciones del Estado de Chile y una de sus metas es llegar a la carbono neutralidad. Así, ¿cierto? Lo ha declarado en organismos internacionales como en la propia ley marco de cambio climático. Y dentro de este plan está el plan de descarbonización, ¿cierto? O sea, acabar con las termoeléctricas a carbón, que el programa de la candidata Jara habla de seguir el plan de descarbonización, pero no coloca un calendario específico de las termoeléctricas que deberían cerrar de aquí al 2050 o 40 o cuando estimemos conveniente. Sabemos que ya han cerrado 11 termoeléctricas a carbón, sin embargo siguen operando 12 con fecha de cierre, ¿cierto? Y hay 8 que creo que siguen operando sin fecha de cierre. Si podemos profundizar un poquito en qué piensa la candidatura sobre este plan de descarbonización, si lo consideran importante tanto para las zonas donde están establecidas estas carboneras, como para el plan de descarbonización general que tiene Chile para la carbono neutralidad. Sí, yo creo que hay varias cosas, y me voy a permitir tomarme el tiempo que merece, porque creo Claro. que es relevante y es importante también que se entienda más allá de la casuística concreta. Hace poquito estaba revisando la NDC, los compromisos que tiene Chile recientes frente a los compromisos del Acuerdo de París, sobre el que ahora la COP30 se cumplen 10 años.
Y una de las cosas que me llamaba la atención de aquello, que ya lo había visto antes, pero ahora lo recordaba, porque son datos del 2022, es cómo, pese a todos los esfuerzos que ha hecho el Estado, incluyendo el cierre de las centrales termoeléctricas que tú mismo comentabas, las emisiones netas siguen aumentando un 7% y las emisiones per cápita casi un 5%. Es decir, en términos netos y en términos per cápita, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo pese a los esfuerzos que ha hecho el Estado. Y la pregunta que me hacía es decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si efectivamente estas decisiones del Estado y el esfuerzo precisamente que se le ha pedido a los privados que hagan no se hubiese realizado? Y aquí hay un compromiso súper claro, ¿sí? Sería un error de mi parte verbalizar en este momento y en este Instagram Live un compromiso, una idea de cuáles son las centrales que hay que cerrar por los efectos efectivamente que eso tiene, ¿vale? Efectivamente nosotros tenemos una propuesta y si no se ha hecho pública efectivamente es porque reconocemos que esos planes tienen que ser conversados, tienen que ser negociados y no pueden ser tirados sobre la mesa de manera arbitraria, sin conversar con las partes, sin modificar los compromisos que esos mismos actores y particularmente estas termoeléctricas, por ejemplo, que hoy día que se van a cerrar pero sin plazo fijo, no se ha conversado y ahí efectivamente lo primero que nos ha pedido la candidata es poner a disposición su capacidad de diálogo precisamente para que cuando eso ocurra de buena forma, de manera respetuosa con los territorios, pero también con las empresas. Y ahí aparece un elemento que es particular y que sí aparece de manera muy explícita en nuestro programa, que tiene que ver con una ley, ¿sí? Una ley de transición socioecológica justa, que lo que busca de alguna forma es que estos compromisos, ¿sí? Estos diferentes elementos que hoy día se recogen efectivamente en la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, que tiene que ver precisamente con reconocer cuáles son los empleos que se van a transformar, con reconocer cuáles son los territorios que se van a remediar, con reconocer cuál es el impacto económico que tienen las regiones, se transforma en una cuestión voluntaria, programática, de un gobierno sectorial, de un ministerio, sino que se transforma en una ley, ¿sí? Y en esa ley efectivamente se van a establecer los mecanismos para poder efectuar todos estos procesos en los cuales se busque asegurar que las emisiones de gases de efecto invernadero principalmente, inicialmente, por una cuestión obvia, las emisiones en base a carbón, efectivamente vayan cesando y vayamos transitando a nuevas formas de generación eléctrica en los términos que ya conversábamos previamente. Sí, dale. Sí, no, súper. Entiendo las sensibilidades, me parece correcto también. Y también que haya mencionado la estrategia de transición socioecológica justa, creo que es un buen paso que ha hecho el Estado de Chile. Claro que tiene que traducirse en ley, que tenga financiamiento para que se realice la estrategia, etcétera. Eso nos parece correcto. Y quería hacer otra pregunta un poquito más específica sobre qué opinan con respecto a la reconversión de las termoeléctricas a carbón a co-firing, es decir, cuando ocupan amoníaco, ocupan otro tipo de combustible para bajar su consumo de carbón, pero en realidad igual siguen emitiendo gases de efecto invernadero, igual siguen ocupando carbón, pero en menos cantidades, como el caso de Guacolda en el Huasco. ¿Qué opinas de esa estrategia o de ese plan que están haciendo algunas termoeléctricas? A ver, yo creo que aquí la libertad de iniciativa privada es una cuestión que está garantizada en nuestro Estado de Derecho y no es algo que podamos cuestionar así arbitrariamente sobre a favor o en contra de una tecnología. Cada iniciativa efectivamente requiere tal libertad de hacerlo. No obstante, efectivamente, el compromiso de Janet Jara son dos en esta línea, ¿vale? La primera que tiene que ver con el principio de no regresión, ¿sí? Hay definiciones del Estado en materia ambiental en términos de emisiones, hay un compromiso del Estado en términos de compromisos precisamente con los territorios,
respecto a cuáles son los efectos de las iniciativas productivas de estas termoeléctricas que efectivamente se están cerrando y se van a cerrar en el futuro. Y el compromiso de Janet Jara efectivamente es respetar esos compromisos y hacer las gestiones precisamente para que eso se mantenga en el tiempo. ¿Significa eso que una industria de este tipo no puede ejecutar una nueva iniciativa? No. ¿Significa que tiene que al menos desde el Estado no se van a promover? Pero que el Estado va a ejercer precisamente su derecho y el privado tiene que cumplir con su deber de tramitar todos los permisos que tienen que son necesarios precisamente para que eso se lleve a cabo en términos concretos y finales. Y ahí aparece el segundo compromiso en este contexto, que es efectivamente que si bien existe hoy día una discusión respecto a los permisos, a la ley de permisos sectoriales, también es necesario hacer una revisión de esos permisos ambientales sectoriales, de esa ley. De hecho, el programa reconoce la necesidad de una ley 2.0 que se haga cargo de esta lucha que hay precisamente entre dos principios que son vitales para la gestión ambiental del país. El primero que tiene que ver con el buen proceso administrativo y el segundo que tiene que ver precisamente con el respeto de la legislación vigente y la protección ambiental. Con ambos elementos, efectivamente, todos estos proyectos que buscan reconvertir estas instalaciones, vuelvo a repetir, el privado está en su derecho y el Estado se reserva el derecho precisamente a implementar todos los trámites administrativos que son necesarios para que eso se ejecute, pero no es algo que el gobierno de Janet Jara pudiera promover directamente. Okay. Iván, bueno, siguiendo la línea, quizás con el tema anterior, te llevo a, bueno, la estrategia nacional del litio. Bueno, sabemos que hay una estrategia actualmente y, bueno, en el programa se menciona que se va a crear una empresa nacional del litio que genera, cito, valor agregado con empleos de calidad, con investigación y ciencia. Y a renglón seguidos se compromete el programa a elevar la producción de litio en un 30%, permitiendo un aumento, en un 30 a un 100% para la próxima década. Esa es como la proyección que hace el programa. Y que se busca que esto sea lo más rápido posible porque evidentemente hay una situación del mercado a nivel mundial que representaría una buena oportunidad desde el punto de vista económico para Chile. Pero en ese contexto, ¿dónde queda el reconocimiento o las investigaciones que han emanado sobre estos ecosistemas sumamente frágiles, que dada el aceleramiento que esto podría tener, pudiesen verlo afectado de manera mortal a muchos salarios? Ha habido mucha investigación y la misma Cristina Dorador, una de las pioneras en tema de salarios, lo ha manifestado en varias entrevistas con nosotros. Entonces, ¿hay cómo compatibilizar eso, Iván, desde el punto de vista de esta urgencia por generar esta empresa o las condiciones para la explotación del litio con el cuidado de estos ecosistemas tan frágiles? Sí, yo creo que Chile, y esto es una definición personal y soy súper respetuoso con aquello, y comparto, voy a tratar de emular, ¿sí?, las palabras que en algún momento ha presentado Cristina Dorador, que efectivamente hay que reconocer su investigación, la investigación por años que ha realizado en los salares altoandinos. Chile probablemente hasta la actualidad podemos decir de que se ha preocupado de obtener, de extraer y producir litio en el menor tiempo posible y la mayor cantidad, ¿sí? La mayor cantidad de litio en el menor tiempo posible, ¿sí? Que es de alguna forma la estrategia clásica de productividad y de eficiencia cuando no se consideran las variables ambientales, ecosistémicas y territoriales. Y efectivamente, el programa nuestro reconoce la fragilidad de esos espacios. De hecho, efectivamente, se reconoce la necesidad de fortalecer y ampliar la red de salares protegidos, porque efectivamente sabemos que estos ecosistemas altoandinos, por su contexto geológico histórico, además de tener un valor ecosistémico evidente,
también son un patrimonio, ¿sí? Importante que hay que proteger y que tienen un vínculo además también, y aquí incluye una variable que no siempre se incluye, que tiene una relación directa también con la población indígena que habita el territorio alto andino. Y aquí de alguna forma no voy a repetir precisamente lo que tú ya repetiste respecto a las definiciones de productividad que aparecen en el programa. Sí sumo efectivamente la necesidad de que, más allá de la ciencia que hoy día ya se ha desarrollado, la evidencia que hoy día ya se ha desarrollado, el programa sí reconoce la necesidad de la creación y potenciar, ¿sí? Nuevas líneas de investigación asociadas al Instituto Nacional del Litio y Salares, que no solamente busquen líneas de investigación asociadas a la mayor productividad, sino que también al menor impacto posible. Y aquí creo que es importante el respaldar a las iniciativas principalmente de Codelco y Enami, que hoy día, haciéndose cargo precisamente del impacto que generan las actuales iniciativas de producción de litio, están desarrollando nuevos estudios que en la búsqueda de nuevas tecnologías, que sabemos que tienen detractores, ¿sí? Que no, ninguna tecnología en concreto, ninguna intervención en un territorio tan frágil como los ecosistemas altoandinos va a estar exento de impacto, pero se están buscando nuevas estrategias que están mostrando muy buenos resultados. Hace poquitos días desde NAMI se mencionaba que los últimos estudios están demostrando de que se pueden ahorrar prácticamente o reducir en un 100% la superficie de intervención con nuevos procesos de obtención de litio, y por tanto ahí hay un espacio y una ventana precisamente para poder compatibilizar aquello que planteabas tú como preocupación. Y yo me quedo con esa preocupación, ¿sí? El programa de Janet Jara reconoce esa preocupación de manera transversal, desde el punto de vista de la necesidad, sí, de generar crecimiento económico. De hecho, una de las primeras medidas efectivamente tiene que ver precisamente con reconocer que el crecimiento debe llegar a cada rincón del país en términos justos, pero también de alta protección a los ecosistemas que son sustento vital para la vida, y que además de no protegerlos ponen en riesgo también el mismo crecimiento esperado en el futuro. Y eso es algo que nos diferencia precisamente de la derecha, que cuando nosotros decimos proteger los ecosistemas, no lo decimos simplemente por el valor ecológico directo, que evidentemente es necesario cuidar y proteger, sino también por una cuestión de una visión estratégica de largo plazo, que cuidar nuestro patrimonio natural, cuidar los salares altos andinos, evitar al máximo su intervención, minimizar los impactos de la extracción de litio, lo que permite de alguna forma es garantizar fuentes de empleo, fuentes de ingreso y producción que permitan de alguna forma garantizar la mejor calidad de vida del país, no solo ahora, sino también en el futuro. Pero ahí va dentro del conocimiento y eso mismo te iba a apuntar, porque también uno de los puntos que sugiere ese tema es impulsar el I+D ahí respecto a la extracción del litio y también obviamente para la conservación, pero está la duda, está la inquietud como tú planteas, pero ¿habrá límites para la expansión extractiva en salares frágiles o derechamente en salares frágiles no, no permitir que la industria del litio prospere ahí? A ver, el programa, insisto, de hecho lo mencionaba hace un ratito, está súper definido respecto a que se va a ampliar y fortalecer la red de salares protegidos, reconociendo que los ecosistemas de salares en territorios andinos constituyen no solo una fuente de vida, sino que también incluso una fuente de agua que tiene que ver, pues, lo que conversábamos hace un ratito. Hay comunidades indígenas que tienen relación directa con estos territorios, y efectivamente parte del programa de gobierno además incluye, y aquí me paso para otro tema, pero que está directamente vinculado con la necesidad de fortalecer y la implementación de una serie de líneas de base para evaluación ambiental de carácter público, es decir, donde el Estado efectivamente va a entregar la información de aquella fragilidad de aquellos ecosistemas que efectivamente sobre los cuales se van a intervenir, y sería muy torpe por parte del Estado generar esa información precisamente para después no respetarla y no hacerse cargo de ella.
Perfecto. Gracias, Iván. Le doy el pase a Juan Carlos para que realice ya la última pregunta de esta entrevista. Súper, súper. Gracias, Iván, por toda la respuesta. Bueno, ahora que mencionaste que el programa se diferenciaba de los otros candidatos, precisamente mi pregunta va como ahora para allá, porque nosotros desde 1.5 hicimos un análisis presidencial de las candidaturas. Bueno, nos dimos cuenta de que hay un clivaje muy marcado de los que quieren desregular y los que quieren, si bien quieren más inversión y quieren más proyectos, también quieren mantener cierta regulación, fortalecer los servicios de evaluación que ya existen. La candidatura de Yana Jara se posiciona en ese polo para nosotros, en el polo de aumentar la regulación en el buen sentido, ¿cierto? Y no la de regulación. Y acá hay una medida que es muy similar a una que tiene el comando de Evelyn Matei, que habla de la Oficina Presidencial de Proyectos Estratégicos, que en el programa de Matei no lo hablan de este mismo título, pero sí le hablan de una unidad instalada en presidencia para el Fast Track. Y quería preguntar si esta Oficina Presidencial de Proyectos Estratégicos que está impulsando la candidatura de Janet Jara también tiene un sentido de Fast Track o tiene otra especie de sentido, hacia qué está dirigida esta Oficina Presidencial, eh, y si nos puedes comentar un poquito más sobre esta idea también de eliminar el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental. Vale, hartas cosas en una sola pregunta. O sea, habría que meter todo lo posible en la Siendo la última. última pregunta, había que entrar. Bueno, vamos por partes. Si me hago cargo primero quisiera como partir de atrás hacia adelante. Respecto al Comité de Ministros, creo que es una decisión que ya está planteada de alguna forma hoy día en iniciativas legislativas y creemos que hay que mantener esa línea. Hoy día el Comité de Ministros, si bien en términos de evaluación ambiental ha hecho su pega, la que le entrega la ley, la verdad es que muchas veces en trampa proceso, precisamente por la carga política que tiene, y al igual como todas las iniciativas del programa, lo que busca lo que busca la convicción de Janet Jara, y que no es tan explícito porque compromisos políticos aquello no es no deja mucho rédito, pero hay que decirlo. eh, Tiene que ver precisamente con que nuestro programa está construido en base a evidencia. Lo que se dice en nuestro programa no son meras convicciones ideológicas, que por supuesto que las hay, si no, no sería un programa ni una candidatura política, y tú describes muy bien, precisamente, Juan Carlos, en qué lado de esa línea entre la conservación, la regulación, el rayado de cancha y la desregulación nosotros nos encontramos, y efectivamente estamos más cerca del primero. Por tanto, creemos que en el caso del Comité de Ministros, efectivamente hay que avanzar en su eliminación y fortalecer aquellos roles de carácter técnicos en términos de evaluación ambiental. Lo segundo tiene que ver precisamente con la oficina, esta comparación. En mi tiempo universitario, en plena discusión de una asamblea de una Confech, alguien comparó a alguien con un personaje histórico no muy aplaudido, y del fondo de la asamblea se dice: por favor, no hagamos comparaciones odiosas. Y efectivamente la propuesta nuestro programa respecto a esta oficina presidencial para proyectos estratégicos no está pensado con el interés de acelerar procesos de evaluación ambiental, que entendemos que esas son las preocupaciones importantes de las organizaciones y de la evaluación que ustedes mismos hicieron, y los felicito precisamente porque en algún momento incluso mi visión académica me decía: bueno, voy a buscar la forma que alguien lo haga, porque era necesario que estuviera en el tapete esta revisión, y evidentemente las organizaciones ambientales aparecen ahí realizando su pega, que en buena hora lo hacen, porque si no, no estaríamos discutiendo de estos temas. Tiene que ver precisamente con dar una visión estratégica a proyectos que tienen impacto, al igual que el relato que planteaba al inicio, en beneficio de las personas, de las regiones, de sus provincias y de las comunas, ¿sí? Hoy día no nos podemos dar el gusto y tenemos que buscar formas ideadas respetando la ley,
precisamente para, para no pasar por encima de ella, porque no lo podemos hacer, el Estado no puede hacer eso, no se puede hacer ese gusto, ni lo vamos a hacer tampoco. Y tiene que ver precisamente con que si hay un territorio, si hay una región, si hay una comuna que no está teniendo acceso a agua potable y hay que hacer una intervención en agua potable, el Estado tiene que estar presente precisamente para que el beneficio final, con las reglas que tiene hoy día el país, con el Estado de Derecho que tiene, con la legislación que tiene, respetando la legislación vigente, que también sé que es una preocupación importante por parte de las organizaciones asociadas y que hoy día pone la cara en tu persona, Juan Carlos, y en la pregunta que haces, los vertederos. La crisis de Chiloé hoy día es tremendamente grave respecto a la gestión de residuos y es necesario que el Estado, todas sus líneas y toda su administración se ponga detrás de poder resolver el problema de la gestión de basura en Chiloé. Y eso son proyectos de carácter estratégico. Y habrá proyectos de carácter estratégico que efectivamente atiendan otras necesidades y urgencias que son necesarias, procesos de reconstrucción. Estamos enfrentados a múltiples riesgos climáticos y riesgos socionaturales, y muchas veces hay que pasar por una serie de procesos que, insisto, hay que respetarlos, pero muchas veces el Estado queda ausente de esa acción. Y lo que busca nuestro programa es hacerse cargo de ese rol planificador, de ese rol articulador, puesto precisamente en esta oficina en concreto, que va a tener ese estándar, ¿sí? Que es un estándar, una oficina presidencial, porque además, ¿sí? Lo que busca es hacerse cargo de la responsabilidad política de aquello, por eso se propone una oficina de nivel presidencial, es decir, va a ser la presidencia la que se ponga detrás y que ponga la cara y que ponga el riesgo político con convicción precisamente para sacar adelante proyectos que son de interés estratégico, pero principalmente estratégicos no para generación de mayores ingresos privados, sino que precisamente para resolver problemas reales y concretos de las personas. Súper. Iván, bueno, ya para ir cerrando la entrevista, pero también me queda una reflexión sobre tus últimos planteamientos, el hecho que tú también estés representando el programa de medio ambiente de Janet Jara, que entendemos tú tienes una base académica. Me queda una reflexión porque hace poquito vi un video nomás ahí del candidato Kast, y se suma la tendencia más que nada como que de algunos programas respecto a que ya no está muy de moda hablar de medio ambiente, sino que acelerar la máquina lo más posible para que los proyectos prosperen. Entonces, ¿se sienten ustedes que esto igual puede tener costos políticos para el momento, para la temperatura actual del país, donde lo más plausible, lo que más se exige es finalmente crecimiento económico? Volvimos como creo quizá, al menos desde el punto ambiental, yo digo, retrocedimos 10 años, 15 años. Entonces, ¿se sienten un poco más o menos así, o tú, el representante del programa de medio ambiente de Janet Jara? No, para nada. Yo creo que hace mucho tiempo la preocupación ambiental, si hoy día efectivamente no se roba la agenda, es un problema que a nivel de las personas se vive día a día. Y para aquellas grandes preocupaciones que tienen que ver con el crecimiento económico, nuestro programa es súper claro, ¿vale? Y lo mencionaba el otro día en el debate que ustedes también organizaron en conjunto con la Universidad de las Américas, y ustedes mismos lo rescataron como frase importante ahí de nuestro programa, que tiene que ver con que la celeridad en la evaluación de proyectos, que es lo que se roba esta discusión y probablemente lo que está detrás de tu reflexión, no es enemigo del rigor. Tenemos que hacerlo mejor, tenemos que hacerlo más rápido, tenemos que facilitar y darles garantía precisamente a la iniciativa privada, pero es que el rigor no va a cambiar. ¿Sí? El respeto total a la legislación vigente y la promoción de la transparencia, la información pública en los procesos de evaluación ambiental es un compromiso que está en nuestro programa de manera transversal. Y por lo tanto, insisto, la celeridad no es enemigo del rigor. Y nuestro compromiso con el crecimiento es con garantías precisamente para que los beneficios lleguen concretamente en el corto plazo, cuando así se necesite, pero poniendo nuestra visión también en un proyecto país de largo plazo, donde el resguardo de los ecosistemas y las estrategias de conservación de diferentes realidades ambientales del país exige preocuparnos no solo del ahora, sino que también del futuro. Muchas gracias, Iván.
por aceptar la invitación nuevamente a un espacio de debate, de conversación sobre el Chile del mañana, como queremos llamarle a este espacio, de conocer las posturas, el programa de la candidata Janet Jara. Y bueno, también paso a agradecerle a Juan Carlos su participación y a 1.5 extenderle también un abrazo por haberse sumado también a esta iniciativa. Así que sin más Muchas gracias. preámbulo, estimados, nos vemos en una siguiente ocasión. Para toda la gente que no vio este live o los amigos que están aquí conectados, vamos a subir esto al canal de YouTube para que se lo compartan nuevamente, para que puedan ahí conocer la postura de una de las candidatas que está liderando la encuesta. Así que eso, no sé Juan Carlos si quieres decir algo al cierre. No, nada, muchas gracias, Iván, por darte este espacio del escrutinio público. Sabemos que hay otros candidatos que le sacan la vuelta a este tipo de cosas, así que gracias por la instancia, gracias Codex Verde por también generar el escenario para poder hacerlo, y 1.5 siempre estaría dispuesto a aportar, a participar, a discutir. Así que muchas gracias. Gracias Juan Carlos. Eso, un abrazo grande Iván, nos vemos, que estén bien. Sí, muchas gracias a ustedes también, Waldo y Juan Carlos. Felicitaciones por la pega, tanto Codex Verde ya 1.5. Mucho éxito, nos Muchas gracias. vemos, Chao, chao. hasta luego.